Ahora sí, ya puedes empezar. Sí. Buenas tardes. Ya puedes empezar. Ya está el señor Vizcarra conectado. Soy Puedes Vizcarra, empezar. buenas tardes. Son las 2 en punto. 2 y 1 ya. ¿Me escucha? Buenas tardes, señores alumnos. Solo está el señor Vizcarra. Ya. Sí, muy buenas tardes. Estábamos saludando a los alumnos de nuestro curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ¿no? Que tiene pues énfasis en la importancia de la lectura, y eso es lo que hacemos en las clases fundamentalmente con nuestra tarea de poner en marcha el proceso de lectura, en la que los alumnos participan activamente porque ellos son alumnos de literatura, y en esta sesión del 17 de diciembre de 1920 vamos a continuar con la tarea. Sé que por razones del tiempo, quiero decir, de la forma en que nos comunicamos, el alumno, no sé por qué, los alumnos tienden a esconderse, tienden a establecer una especie de invisibilidad, ¿no? Sí. Mientras que las mujeres luchan por la visibilidad, algunas personas se refugian en la invisibilidad. Interesante, creo, oposición que hay que tomar en cuenta en la época, en este tiempo, en que creo que el fenómeno de la pandemia quiere invisibilizarnos totalmente, quiere desaparecernos, y ya lo ha hecho con muchos seres humanos, ¿no? Y nosotros en cambio luchamos por estar presentes, por permanecer, por durar, aunque sabemos finalmente que también el tiempo nos va a barrer, ¿ya? No va a haber ese tiempo, el tiempo recobrado del que habla Vladimiro Rendón, cuento que hemos leído en la clase anterior, y como sé que ya algunos alumnos están presentes, aunque los convoco, y ya está la señorita Mita, por favor, en esta clase ya estamos trabajando. Recuerden que en la sesión anterior hemos entrado a leer textos narrativos, hicimos antes una breve introducción sobre la importancia de los textos narrativos, y sobre todo la importancia del hecho de leer, que eso es lo que hemos querido destacar, el hecho de leer. La historia leída ha girado alrededor de las experiencias, de las razones o sin razones por las cuales un personaje de la ficción no quería saber nada con nada menos que con Marcel Proust. Imagínese usted. Señorita Mita, ¿qué le sugiere a usted el nombre del autor, perdón, no del autor, sino el nombre del protagonista del cuento que leímos en la clase anterior? ¿Qué le sugiere a usted el nombre de Vladimiro Rendón? Cabe connotar, cabe destacar la importancia o la singularidad que puede tener para nosotros los peruanos el nombre de Vladimiro Rendón, y que esa particularidad habría llevado a don Rodolfo Inostroza
a elegir, ¿no? Vladimiro Rendón. Y creo que en algún momento lo menciona como Vladi. Usted sabe que en un cuento todo elemento es importante, desde el título, porque dio incluso motivo a unas observaciones muy pertinentes que hizo el señor Vizcarra, que fue alumno que realizó un trabajo valioso, como todos, pero subrayo él porque él fue nuestro guía, eso hay que reconocerlo. Y él decía, y ya también contestaba, que al final debería, el título mismo, ponerlo como si fuera así simplemente el tiempo recobrado, ¿no? Pero yo creo que no, que hay que mantener las cursivas, y con las cursivas sale la doble connotación que tiene el final del relato, es decir, está diciendo que Vladimiro se ha olvidado del tiempo recobrado, se ha olvidado del volumen, del libro, ¿no? Pero no se ha olvidado de la historia que ha leído, que está en su cabeza, y esa historia está tan enriquecida que un narrador anónimo, que un narrador omnisciente, que es el alter ego de Vladimiro, pues la ha recreado para que nosotros podamos acompañar en ese viaje de lector y de aventurero a don Vladimiro Rendón. Nuevamente reitero la pregunta a la señorita Mabel Mitak, con mi saludo prustiano e inostrociano en esta tarde del 17 de diciembre. ¿Qué le dice a usted, señorita Mitak, el nombre que ha elegido, que eligió el señor Rodolfo Nostroza en este cuento? ¿Qué nos podía decir? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. El nombre en sí me trajo una alusión bastante inmediata a lo que se refiere a la política en nuestro país, de verdad. Por el nombre Vladimiro, bueno, tenemos un conocimiento previo, ¿no?, a nivel político, y me pareció curioso. Me acuerdo hace, no recuerdo la fecha exacta, será aproximadamente por el 2011, recuerdo a un político, un activista, José Rendón, justamente el apellido, que se le comparó mucho con este personaje, ¿no?, de nuestro país, con Montesinos. Y justamente el poder agarrar un fragmento de cada nombre y construirlo en uno me pareció bastante llamativo, ¿no? Claro. Porque ya se les ha comparado a estos dos personajes en un momento. Vladimiro, ¿qué nos sugiere? Si usted mencionaba a José Rendón, pero en este caso creo que la mayor importancia está en el nombre, en Vladimiro, ¿no? Vladimiro, ¿qué le dice a usted? ¿Qué importancia tiene ese nombre en nuestro... ¿Qué connotaciones tiene? Fíjese que este Vladimiro del cual estamos hablando es personaje también. Personaje en películas, en libros, en novelas. Un personaje que quizá usted por su extremada juventud, ya no ha oído hablar mucho de él, pero debe haber de todas maneras haberse enterado algo de qué Vladimiro estamos hablando. ¿Podría agregar algo o desconoce mayormente, como dice el doctor Marco Marcos? Sí, supongo que en cierta medida está haciendo referencia a Vladimiro Montesinos. Exactamente. Y eso, ¿no?, eso es justamente lo que estaba mencionando en su momento, pero eso me parece bastante curioso porque, claro, bien dije, en algún momento se le hizo una comparación con José Rendón, que era un político venezolano. ya. Claro, ya, gracias, sí, ya. Ahora capto que en realidad usted está haciendo, sí, está complementando los significados no solo de Vladimiro, sino también de Rendón, y eso está muy bien. Entonces eso nos hace ver que los nombres también son importantes, y estoy haciendo estas acotaciones porque precisamente creo que es necesario complementar la información que hay o que podemos tener acerca de don Rodolfo Nostroza, ¿no?, cuyo nombre
está allí en el cuento, Rodolfo Inostroza, y mire, bueno, les pregunto para compartir, señor Vizcarra, ¿cuál es su conocimiento? ¿Ha leído usted o no ha leído a don Rodolfo Inostroza? Es interesante su respuesta en un sentido o en el otro, ¿no? Pero como todos acá somos participantes de esta clase, estoy entrando por ese lado, pues, por el lado del recuerdo del autor cuyo texto leímos. Entonces, por eso, y como todos ustedes son especialistas, son literatos, lectores, por eso hago estas preguntas. Por cierto, yo pregunto a todos, ¿no? Y reconozco también los aportes. Sí, sobre el señor Vizcarra, ¿cuál es su información acerca de Rodolfo Inostroza? ¿Lo ha leído? ¿No lo ha leído? Buenas tardes, profesor. Sí, no lo he leído, pero sí, hace poco he podido ver un video sobre él, hablando sobre su tarea poética, y me interesó lo que él planteaba de imitar, ¿no? Lo que plantea la mímesis, pero hacerlo en sus poemas. O sea, él cuenta las historias que la mayoría de sus poemas fue una cierta manera copia, ¿no? Pero no copia, sino mímesis de otros poemas. Entonces, mímesis poética, ¿no? Ese modelo, claro, y entonces de esa manera sí me interesa, pero te cuento que, claro, sigo con mi posición de rebatirlo pensando que no ha leído a Proust, ¿no? Yo sigo pensando que él puede no haber leído a Proust, pero es mi opinión, ¿no? Como retador, digamos. Muy valiosa, y precisamente la opinión que usted sostuvo, ¿no? Me llevó ahora acá puse una pequeña síntesis, ¿no? Porque claro, este curso también es una historia, estamos haciendo también historia, y aquí somos personajes. El grupo, ustedes 4, que por ser 4 pues podían evocar al grupo de los Beatles, ¿no? O podían evocar al grupo ABBA o algún otro. Ustedes también podían, por cierto, evocar a otro cuarteto en el campo de la literatura, ¿no? Los integrantes del boom latinoamericano, Cortázar, cuyo texto vamos a leer ahora, Carlos Fuentes, que quizá de los 4 es el que menos, se lee un poco menos, no sé, es mi opinión. Luego Gabriel García Márquez, quizá el más famoso de todos, ¿no? Y luego don Mario Vargas Llosa. Entonces, todo está relacionado. Lo que usted dice es muy interesante, ¿no? Muy interesante, y bueno, por eso, y acá puse una, y lo voy a leer textualmente, ¿no? Lo voy a leer textualmente, y por eso creo que su posición es magnífica, su posición de cuestionar, de no interpelar, pero sí, en todo caso, de ser exigente. Me parece eso muy bien, que ustedes sean exigentes con ustedes mismos, con sus profesores, con los escritores. Por eso yo, el motivo por el cual elegí, hago un recuerdo de la clase del martes, y digo, quedamos en destacar la importancia del lector, de los escritores y sus obras, ¿no? Y como lector, digo, le dimos protagonismo a Vladimiro Rendón. Yo digo, un don nadie, ¿ve? ¿No? Yo lo digo, un don nadie. Pero que no tuvo miedo de asumir el rol de lector activo, plebeyo, de una de las obras cumbres de la literatura francesa, En busca del tiempo perdido, del inmortal aristócrata Marcel Proust, ¿no? Y acá pongo en el comentario para que queden actas, porque esto se filma. Digo, la participación de Vizcarra como lector y conocedor fue clave.
su reto, digo ahora, su reto es ahora el de escribir un mejor cuento que El tiempo recobrado de Rodolfo Inostroza, ¿no? Bueno, todos participaron, pero aquí usted, como ve cordialmente, yo le digo, bueno, sí, correcto. Entonces, pero ya con eso usted, de alguna manera, asume un reto, ¿no? Los lectores dirán, bueno, señor Vizcarra, queremos que usted supere, sabemos que usted va a superar y queremos leerlo. ¿Ve? Así la literatura. Es un diálogo, es un juego de ping-pong, está la intertextualidad, un autor no lleva a otro. Usted ha hablado de la faceta de lírico, ¿no? La faceta de poeta de don Rodolfo Inostroza, muy respetada. Sus obras poéticas quizá llaman la atención más que sus textos narrativos. Y por eso usted bien decía, sí, he visto un texto poético, seguramente ha leído. Y lo que yo quiero destacar es eso, y yo insisto también en mi posición, y precisamente uno de los autores que últimamente me ha interesado, ¿no?, ha sido él. Es él y será él. Le pese a quien le pese. Bueno, y por eso es que tengo acá a la vista, ya he dado más de una charla acerca de la obra narrativa de Rodolfo Inostroza, que está reunida en este libro que aquí muestro a ustedes, que se llama Cuentos Incompletos. Pero la palabra incompletos, ¿no?, los escritores y los editores juegan, este in está puesto entre corchetes, Vaya usted a saber qué interpretación le damos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es así, ¿no? Cuentos incompletos, al final no se puede decir nunca cuentos completos, porque de pronto aparece algún texto inédito, alguien lo descubre, ¿no? Entonces, en la literatura todo pasa por algo, todo tiene significación. Y por eso decía yo, sí, me ha interesado ver y cuál es la imagen que tenemos sobre Rodolfo Inostroza como narrador. Sí, es importante su aporte. Inostroza es un autor cosmopolita, es un autor peruano, guaracino, de familia guaracina. Su padre fue escritor, y por eso a él también le ocurrió una anécdota que, bueno, por razones de tiempo no la vamos a contar, pero sí, esa anécdota hizo que este escritor cambiara de nombre, ¿no? Su primer cuento, cuando se publicó su primer cuento, su nombre aparecía como Octavio Inostroza. Y su profesor, el escritor guaracino, le dijo que felicitara al padre de Rodolfo Inostroza por el cuento. Y Rodolfo le dijo, no, este cuento no lo escribió mi padre, que también se llama Octavio, lo he escrito yo, ¿no? La diferencia estaba en, claro, los dos tienen el mismo nombre. Eso llevó a Rodolfo precisamente a dejar de lado el Octavio para que no se confundiera con su padre, y eligió Rodolfo Inostroza. Pero mayormente no se destaca, por ejemplo, cuando se estudia la literatura ancashina, no se destaca mucho eso, porque él es un autor cosmopolita, es un autor identificado, es claro, una figura importante en la literatura peruana, en la poesía, creo que también en la narrativa. Es un hombre cosmopolita, vivió 15 años por lo menos en París, es un hombre de mundo, y eso es lo que refleja en los cuentos que yo estoy leyendo, releyendo, y de todas maneras en algún momento publicaré. Ya tengo escritas algunas páginas acerca de su obra narrativa, bueno, que no es tampoco tan voluminosa. Y aquí ocurrió también un fenómeno curioso, ¿no?, que comparto con ustedes.
que él publicó su primer libro, lo publicó, acá está el dato, para que tomen nota esto, anótenlo por favor, porque de todas maneras es importante. Este libro apareció en 2003 aparece su libro llamado Cuentos de Extremo Occidente. El 2003 aparece su primer volumen publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Y hay cuentos memorables, ahí son cuentos mayores. El Señor de París, por ejemplo, ¿ve? Es un homenaje a un personaje de París, recreado, recordado por este narrador, este escritor cosmopolita que sabía mucho de París y por eso escribió acerca de este personaje, ¿no? El Señor de París. Luego aquí, entre esos relatos de su primer libro publicado, subrayo también la importancia del cuento El Benefactor, ¿no? Que también alude a la temática de lo metaliterario. Es un caso curioso, léanlo, quiero despertar la inquietud de ustedes en que lean este cuento llamado El Benefactor, que gira alrededor también de una situación curiosa, ¿no? Esta situación curiosa es la de un crítico literario. El protagonista ahí es un crítico literario. Ese es un cuento que debe leerse, ¿no? Sobre todo porque ustedes son alumnos de literatura, y yo les digo algo, como alumnos de literatura, y creo me pasa a mí y a todos, claro, nosotros siempre preferimos leer lo que nos gusta, pero creo que también debemos leer lo que no nos gusta, porque como somos especialistas, nos van a preguntar en algún momento. Alguien me puede preguntar, me puede decir, ¿y usted ha leído a fulano y tal? Entonces yo diré, sí lo he leído, me parece que tiene tales valores, hay que destacar tal o cual cosa, pero podrá ocurrir también una situación en la que yo diga, no lo he leído, y me preguntarán, ¿por qué no lo he leído? ¿Ves? Esto me lleva, y con esto pues, vamos a entrar al tema de hoy, al texto de hoy. Esto me lleva a recordar que es otra situación curiosa, pues la literatura está llena de curiosidades, este mundillo. Todos conocemos a Borges, hemos leído a Borges, leeremos también quizá aquí en el curso, Borges está también en nuestra agenda, seguramente que ustedes lo han leído. Y a ver, le voy a preguntar, ¿usted conoce, señorita Mitak, conoce o el nombre de Fernando de Cislo, le dice algo? La verdad que no, profesor. No ¿Es narrativa o...? Fernando de Cislo, sí, Fernando de Cislo. Le preguntaba si el nombre le dice algo. No ha tenido quizá oportunidad de saber algo del siglo, ¿no? Eso es lo que me dice. ¿Alguien más está en clase? Sí, el señor Vizcarra. Además de señor Vizcarra, está solamente, ¿no? ¿no? Están los dos. Señor Vizcarra, ¿y a usted le dice algo el nombre de Fernando de Cislo? ¿Me escucha? ¿Sí? Don Ricardo. ¿Tendrá algún problema quizá? No lo sé, puede ser porque su conexión está Don inestable. Ricardo Vizcarra. Y para entrando y saliendo porque parece que se le corta la señal del internet. Parece que no, porque él siempre... Sí, se le cortó la señal del internet. Demás. Sí, bueno. Sí, parece que bueno, tiene problemas con el internet. Así es, así, pues así estamos ahí. Así estamos todos. Así estamos todos y eso complica la labor sí. de hacer resaltar la importancia de la lectura, de la literatura.
señorita Mitac. Volvió a ingresar. ¿Se unió? Sí, volvió. Estamos rescatando al señor Vizcarra, que se nos escapaba. Parece que tiene problemas con la conexión. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Creo que en algún momento se cortó el vínculo, pero ahora se ha recuperado. Así que estábamos conversando de una anécdota, que las anécdotas también son importantes, y yo le preguntaba a la señorita Mitac si conocía a Fernando de Cislo, y ella me dijo que no lo conocía. ¿Usted conoce a Fernando de Cislo, don Ricardo Vizcarra? ¿Aló? ¿Aló? ¿Señor Vizcarra? Parece que se le volvió a cortar. Parece que tiene problemas con el internet. Sí, parece que hay problemas con internet hoy día. Nuestros dos alumnos, sí, pero esta mitad sí acaba está, de conectarse, ¿no? El señor Wharton, más bien. El señor Wharton, sí. Acaba de ingresar. Bueno, diles quién es ese. Sí, bueno. Sí, vamos a continuar. Nos está jugando mal el internet, pero tenemos que continuar, ¿no? Sí, lo conozco, Cirlo. Ah, ya. Sí, lo conozco, Cirlo, que es el esposo de Blanca Varela y que Fue. escribió para La República. Así es. Vivía en la sección Ocio y Cultura hasta que falleció. Es un pintor, me parece. Y sí, Fernando es pintor y también es escritor, ¿no? Muy, como usted dice, estuvo casado con Blanca Varela, pero se divorció de ella, ¿no? Y estaba casado con otra persona y de manera curiosa, el mismo día, en un accidente en la casa, fallecieron don Fernando Cislo y su esposa, ¿no? Eso es algo... Bueno, ¿por qué he mencionado el nombre de Fernando de Cislo? Porque quería contarles una pequeña, brevísima anécdota, que la cuenta él, y yo se la he escuchado alguna vez en la televisión, cuando lo entrevistan a Fernando Cislo, que es un famoso pintor, muy amigo de Vargas Llosa, y de mucha gente en el Perú que lo aprecia, su obra es importante. Entonces, y él, señor Vizcarra, Fernando de Cislo, era un apasionado lector de Proust. Por eso le traigo a cuento la anécdota. Él amaba a Marcel Proust, ¿no? Se había leído y releído, y claro, si había una polémica entre Fernando de Cislo y Vladimiro Rendón, seguro que don Fernando le hacía papilla a Vladimiro Rendón, ¿no? Y ahí el señor Vizcarra podría también aprovechar para darle un date quieto a Vladimiro y decirle, mira, nosotros, Cislo y yo, somos lectores de un mayor nivel que tú. Bueno, esa es una... Bueno, en todo caso, Fernando Cislo era un gran lector, un apasionado, un fervoroso lector de Proust. Y la anécdota se refiere a que Fernando Cislo estaba conversando con nada menos que Jorge Luis Borges. Era una conversación personal, qué sé yo, y en cierto momento entonces Fernando Cislo le pregunta, pues así muy con esa emoción, le dice, ¿y usted ha leído a Proust? Le dice Fernando Cislo a don Jorge Luis Borges, y la respuesta de Borges es, no me ha sido dado leer a Proust, ¿no? Así es una respuesta muy... Y ahí se queda, mira usted, es lo que cuenta, dice, no me ha sido dado leer a Marcel Proust. Imagínense usted, don Fernando Cislo seguramente sonrió, pero que podía pues argumentar en contra de esta libertad que tenemos, o las circunstancias. A veces no es que no queremos leer, sino que no se da las circunstancias de la lectura. Bueno, ahora vamos a continuar contra el viento y marea. Ya hemos comenzado con el cuento de El tiempo recobrado, y hoy día vamos a leer en esa misma línea de destacar la importancia de los lectores, especialmente
del hecho de leer además, es decir, que las historias que hemos puesto a consideración de ustedes giran alrededor de situaciones en las que un ser humano ha asumido por su propia voluntad, es por su propia voluntad que también Vladimiro Rendón decide leer a Proust, después de haber durante muchos años haberse resistido, haberse negado a leer a Proust. De pronto un momento cambia de opinión y se vuelve un fervoroso lector de Proust durante ese viaje que comenzó en París y que termina en Lima, ¿no? Y en esos tiempos, entre uno y otro punto del mundo, Vladimiro Rendón tiene la alegría de reencontrarse, de convertirse en lector de Proust, ¿no? Ahí termina con esa frase final. Ahora, por favor, vamos a leer y luego hacer una comparación, ¿no? Eso es lo que vamos a proponer también, no solo una lectura, sino vamos a leer en esa misma línea como otro ejemplo donde también el protagonista es el lector, pero a pesar de esa coincidencia con el cuento anterior, sin embargo, hay diferencias. Y eso es lo que vamos a tratar de ver después de haber leído y comentado, ¿no? Entonces le vamos a pedir a las... ¿Está la señorita? ¿Sí está la señorita Mitak? ¿Señorita Mitak? Sí, está conectada. Sí está conectada. Sí, profesor. Señorita Mitak, le vamos a agradecer. Me parece ser que, pues, bueno, o no vienen los alumnos o han tenido problemas, pero sí le vamos a pedir, por favor, y seguro, estoy seguro que usted ha leído Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Sí, he tenido la oportunidad de leerlo, pero ya hace... Ya, entonces ahora vamos a releerlo y qué interesante, qué pertinente que usted lo haya leído, y yo también lo he leído, pero considero que volver a un texto es la oportunidad de, bueno, reforzar el conocimiento que tenemos sobre ese cuento, verlo ahora desde la perspectiva de un cuento donde también el lector es importante, ¿no? Muy bien, entonces a usted le vamos a pedir, creo que de momento, no sé... Sí, están los tres, está la señorita Mitak, el señor Wharton y el señor Vizcarra, los tres están conectados. Están los tres entonces conectados, por favor traten de no desconectarse, traten de estar como lectores activos ustedes, porque repito, después de la lectura de este cuento, de la continuidad de los parques, lo que queremos hacer con ustedes, sí o sí, es una comparación entre esos dos relatos en base a algunos criterios que daremos luego de la lectura, ¿no? Como tareas que se van a realizar en vivo y en directo, es decir, no son tareas para las próximas clases, no, son tareas que vamos a tratar de realizarlas en este momento, en este horario del curso, y con los materiales que ustedes tienen ahí a la mano, que son básicamente los dos cuentos. Hay un tercero que hoy día no lo vamos a tratar, ¿no? Pero sí vamos a leer entonces, comenzamos en el orden alfabético. Por favor, señorita Mitak, ya le hemos pedido, vamos entonces a comenzar a las 2:34, vamos a comenzar con la lectura del cuento que todos, estoy seguro, han leído, que se llama Continuidad de los Parques. Ahí está, ¿no? Si por si acaso va a comenzar esta mitad, pero por si acaso, si yo digo, sigue el señor Vizcarra y no está el señor Vizcarra porque puede pasar cualquier cosa, o el señor Guardo no está, entonces seguirá la señorita Mitak, porque, como se dice, siempre tiene que haber alguien, ¿no? Siempre tiene que estar viva la llama de la literatura. Y bueno, yo también, ¿no? Yo soy el interesado en dar testimonio de cómo la literatura no puede morir, ¿no? La literatura no puede estar amenazada por la pandemia, felizmente, ¿no? Bueno, a ver,
otra entrada más, antes de que la señorita Mitak, tiene que ver también con el curso, tiene que ver con el problema que estamos planteando. El problema... vamos entonces con el señor Wharton. ¿Está, señor Wharton? Sí, estoy. Señor Wharton, muy buenas tardes. Usted es otro destacado lector en el curso. Entonces, para hacer un refuerzo, ¿no? Quiero preguntarles si usted ha tenido ocasión de leer o de ver la película de una obra que se llama Fahrenheit 451. ¿Se refiere a la obra o a la película? Si usted ha leído la obra, pues mejor. Yo creo que para un curso, en el primer año sí vimos la película futurista y la obra sí leímos un poco, pero no mucho. Pero sí, algo tengo de ahí. Ya, a ver, ¿qué podría usted decirnos para ilustración de sus demás compañeros? Luego a ellos también le preguntaremos, pero siempre es importante rescatar el bagaje de los alumnos. Entonces, usted me dice, sí, lo hemos leído en un curso, hemos visto la película, tiene relación con el tema que estamos tratando. Bueno, entonces, yo también he visto la película, he leído la novela, y quizás a través del diálogo podemos establecer la intertextualidad de esa novela futurista, como usted dice. Por ahí podemos comenzar por qué es futurista y de qué trata. Lo que usted recuerde, y yo lo complementaré también, porque no crea que tampoco tengo un recuerdo completo de la novela ni de la película, pero claro, uno se llena de lecturas, pero siempre uno recuerda algo memorable de una obra, como uno nunca se va a olvidar, por ejemplo, de 100 años de soledad, o El Quijote, o en fin, de tantas otras obras, ¿no? Entonces, señor Wharton, y le agradecemos porque usted no desmaya en su interés por la literatura, pero siempre tenemos que estar acudiendo a usted, si no, ¿a quién más, no? Bien, ¿qué recuerda, señor Wharton, para ilustrarnos acerca de Fahrenheit 451? ¿Qué relación tiene, además, lo dirá usted después, con este tema que estamos tratando? Sí, recuerdo más o menos que era un futuro en el que había una policía que controlaba la lectura de los libros y capturaban a aquel que tuviese o que estuviese leyendo, creo. Y entonces había gente que se escondía de eso o era capturada justo por esa policía, algo así recuerdo. Claro, claro, sí, sí, sí. Así es, trata de un mundo futurista, de una sociedad en la que la actividad de leer es una actividad subversiva. El poder considera que las personas no deben leer obras literarias. Y entonces, así como ahora que estamos también, que el ejército va a salir a las calles, para que nadie salga a las calles, ahí en esa ficción, la policía sale en búsqueda de personas que están leyendo o que tienen libros en su casa, y va a las casas, tiene autorización para entrar a casas y revisar incluso en qué lugares pueden haber escondido estas personas esos libros, ¿no? Entonces en la película visual, allí se ve que lo esconden en lugares pues inimaginables, ¿no? Para que la policía no se lleve los libros. Imagínense una situación en esa. Señor Vizcarra, usted también debe haber leído Fahrenheit 451. La verdad que no, profesor. No lo he leído, ya. Si no lo he leído, ya voy a ahora agregar algunos datos más. Señorita Mitak, ¿usted ha leído Fahrenheit 451? Leí algunos fragmentos. Algunos fragmentos, ya. Ya hace un buen tiempo también. Correcto, ya está. Bueno, entonces
tiene relación con el cuento que vamos a leer, ¿no? Tiene relación. Porque, repito, en ese futurismo, esta obra de la que estoy hablando es es una obra del siglo XX, incluso exactamente no tengo a la mano, quizá ustedes que tienen ahora acceso ahí a Wikipedia, pueden buscar, en el momento, señor Wharton, usted es un experto en buscar información, a ver si ubica ahí, si tiene el dato me lo dice, en qué año se publica esta obra, Fahrenheit 451, ¿no? Cuyo autor es un autor norteamericano, conocido. Acá he visto en internet, es Ray Bradbury. Ray Bradbury, famoso norteamericano. 1953. En 1953, es decir, pues ya prácticamente 1953, bueno, casi está todavía algunos años, pero ya pasó al siglo XXI y estoy seguro que mucha gente recuerda y tiene vigencia. Entonces, en 1953 él está hablando, claro, y creo que tiene pertinencia lo que él hace al plantear en ese momento esa distopía, esa situación absurda de una sociedad que prohíbe a los seres humanos leer literatura, ¿no? Que los considera subversivos y que el poder político tiene la facultad de enviar a la policía. La policía puede entrar a la casa de las personas que son sospechosas de tener libros y luego los requisa de todas las casas, ¿no? Es como si fuera una requisa de armas, si considera que tener un libro es como tener un arma, y esos libros requisados luego son llevados así en bolsas, son reunidas, se hace una pira y ahí se queman esos libros. Fíjense ustedes, ¿no? En alguna forma esa situación creada por Ray Bradbury, que es un autor de ciencia ficción, ¿no? De alguna manera eso ocurrió. ¿Por qué? Por la aparición, bueno, del cine, pero sobre todo de la televisión, porque a partir de cierto momento la gente ya dejó de leer los libros y se concentró en las películas, en la televisión, los dramas, las telenovelas, es decir, finalmente el lenguaje de la televisión y también del cine son competidores de la literatura impresa, de la literatura que ahora está incluso está en internet, ¿no? Pero la época en la que Bradbury publica esta novela todavía no existía pues internet, entonces los libros no estaban como se dice, en línea, ¿no? No se les podía incluir todavía dentro de internet y uno no podía, como se dice ahora, bajar el libro y imprimir, no. Eran los libros así como un ladrillo, como se dice en un momento en el texto de Nostroza, eran materiales, ¿no? Acá tengo otro librito, discusión. Entonces todos esos libros así en forma impresa eran requisados y eran quemados. Pero en ese mundo había gente como ustedes principalmente, que a pesar de esa situación absurda, había gente que quería salvar la literatura, quería que la literatura no desapareciera porque la literatura es importante. Y ustedes, como yo, tenemos argumentos para señalar que la literatura sí es importante. Y por eso ustedes son estudiantes de literatura y en el futuro van a ser investigadores, críticos, puede ser que sean también novelistas o cuentistas o poetas. Claro que esa quizá no será su única, ya no lo sabemos, ¿no? Pero pocas personas como Vargas Llosa, por ejemplo, viven de ser 100% escritores. Eso es un dato que tiene relación con todo lo que estamos ahora viendo en estas clases. Entonces,
¿Qué se les ocurre entonces a estos personajes que aman la literatura? Ahí está el señor, y vamos a decir, haciendo una suerte de simulacro. Ahí hay el señor Wharton, por ejemplo, es un personaje ahí en esa novela. El señor Vizcarra también es personaje en esa novela, y la señorita Mabel Mitac también. Los tres personajes están preocupados por esta decisión del poder de hacer desaparecer la literatura, de meterle fuego, disculpen el uso del verbo, ¿no? Pero la novela se llama Fahrenheit 451 porque, según el conocimiento científico que aporta Bradbury, a esa temperatura se quema el papel, ¿no? Fahrenheit 451, por eso se llama así, tiene ese nombre curioso. Es que hay novelas que son simplemente, el título es una fecha. ¿Recuerdan alguna otra novela, haciendo una digresión, que también tenga como título una fecha? Hay otra así como esta, que esta no es una fecha, pero sí es un número, ¿no? Fahrenheit 451. Parece una 1984. 1984, correcto. ¿Quién es el autor? Orwell. George Orwell, ¿no? 19Q4 también de Murakami. Murakami, ya esa no la conozco, gracias por el dato. Sí, pues entonces vemos que es posible también que existan obras como esa. Entonces, señor Vizcarra, ¿qué se les ocurrió a ustedes? A ver, cuéntenme, ¿de qué manera salvaron la literatura? ¿De qué manera ustedes lograron que obras importantes, y cada uno me dirá qué obra hubiera salvado? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ustedes tres? Dígame qué hicieron para salvar la literatura y qué obra escogieron para salvarla de esa manera tan original que plantea Ray Bradbury en esa novela. ¿Cómo logró salvarse la literatura? Es una reflexión teórica, es un asunto sin duda interesante, ¿no? Y en cierta medida se cumplió eso. En cierta medida la literatura se vio amenazada. Bueno, se ve amenazada pues también cuando la gente no lee, ¿no? Bueno, ¿cómo se les ocurrió salvar? ¿Cómo salvaron ustedes tres, Wharton, Vizcarra y Mitac? ¿Cómo lograron salvar la literatura? ¿Qué hicieron? Bueno, por ahí se me ocurre salir a las calles y leer en voz alta, ¿no? Ya como lo hacen algunos predicadores religiosos en plazas y parques. Claro. Algo así, algo más oral, ¿no? Para sí. Gente, ya que no está tan acostumbrada a leer, al menos escuche. Claro. Y como escucha, pues que le interese, ¿no? A ver si le gusta. Sí. Sí, está bien esa línea. Como usted dice, la forma de salvar la literatura es salir, reunirse, por ejemplo, en un club de lectores y intercambiar información acerca de cada uno de esos libros. Es decir, el acuerdo que tomaron estas personas fue el de memorizarse una obra, memorizarse, ¿no? Eso también es una posibilidad, así como la tecnología. En la tecnología está encerrada, por ejemplo, toda la literatura de Occidente. A ellos también, claro, ellos no pretendían tanto, pero de todas maneras cada uno de ellos eligió una obra y dijo, bueno, yo voy a hacer, por ejemplo, la Divina Comedia, es decir, yo voy a memorizarme la Divina Comedia y cuando nos reunamos, yo le hablaré, recrearé oralmente, es decir, la literatura se ve obligada a volver a la oralidad. Recuerden que la literatura comenzó siendo oral. Solo cuando se inventó la escritura es que pudieron existir primero pues los códices, qué sé yo, y luego el libro, la literatura
logró encerrarse en este objeto mágico llamado el libro, ¿no? Pero como en ese momento, en la novela Fahrenheit 451, se ha dado la orden de desaparecer, y va en camino a eso, a desaparecer los libros en su forma impresa, ¿no? A los lectores no les queda, como decía el señor Wharton, sino memorizarla completamente. La literatura se defiende volviendo a su forma original, la oralidad, bueno, la memoria y la oralidad, ¿no? Ahí está como un archivo, como uno de estos aparatitos que guardan bastante información allí, y luego cuando se reúnen, entonces cada uno de ellos se dedica a recitar o a narrar según sea el género. Esta experiencia la hemos hecho acá en el curso, con los poemas que ustedes han leído, ¿no? En cierto sentido hemos replicado lo que se hizo en esa obra o lo que los personajes hicieron. Bien, señor Wharton, ¿qué obra usted hubiera elegido en esa situación? ¿Qué obra se hubiera comprometido a memorizar? Vamos, una importante, ¿cuál hubiera sido? ¿Qué hubiera elegido usted? Una obra que usted hubiera salvado memorizándola y conservándola entonces y luego transmitiéndola a la siguiente generación, y así se hubiera salvado, ¿no? Y existiría en esa forma escondida, como ocurre ahora que estamos viviendo, que ustedes y yo no hacemos clases en la universidad, en los espacios de nuestra facultad, sino cada uno se refugia por el peligro, que ya sabemos cuál es, y desde nuestras casas, sin embargo, estamos hablando de literatura, ¿no? ¿Qué obra hubiera elegido salvar, señor Wharton? Si quiere, diga varias, no me opongo. Sí, creo que varios. Podría ser, por ejemplo, La Divina Comedia. La Divina Comedia. En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido. Bueno, también hasta Vallejo, ¿no? ¿Por qué no? Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, pues. Se me ocurren más que me gustan a mí particularmente. Por ejemplo, poesía. De Rimbaud, Charles Baudelaire. A los franceses, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, en fin, ¿no? Sí, claro, también, sí. Claro, también por ahí, bueno, también me gusta mucho la ciencia ficción, por ahí. La ciencia ficción, entonces usted hubiera salvado la novela Ray Bradbury, ¿no? Usted lo hubiera salvado, se hubiera encargado de salvar. Lo que usted mencionaba me recordó un libro de Isaac Asimov, Ajá. Que también más o menos habla de un mundo sí. un futuro en el que la raza humana rescata libros para construir una biblioteca, algo así. Claro, Asimov es otro autor importantísimo, sin duda, ¿no? Que también está en esa misma línea de defensa, y creo que nos identificamos con ellos porque nosotros, ustedes y yo, somos personas vinculadas al mundo de la literatura, ¿no? Somos escritores, o somos lectores, o somos editores, es decir, la literatura es un mundo importante, ¿no? Un mundo que existe, que es parte de la realidad. Y a propósito de ello, aprovecho también de mostrar aquí la revista Caretas, ¿no? Que en este número del 2020, el número, imagínense, es el número 2644, rumbo al centenario, dice allí, aparece el recuento de libros que todos los años hace Ricardo González Vigil, así que ahí ustedes podrán ver la lista de los libros en los diferentes géneros, ¿no? Si solamente se refiere pues a la literatura, no a la historia, no a la filosofía, qué sé yo. Él básicamente se concentra en hacer un recuento de las obras publicadas acerca de la crítica literaria, el cuento, la novela, en ese, repito, ese recuento ya tradicional
que Careta siempre publica. Está esto en la página 50, ¿no?, de la edición de hoy día. Este es un dato de hoy día. Creo que también ustedes pueden visitar la revista en forma virtual. Me parece que sin duda, ¿no?, eso no me cabe la menor idea. Bueno, en esas estamos, ¿no? Señorita Mitak, y en su caso, ¿qué obras habría salvado? ¿Qué obras usted se habría comprometido a salvar, a leer, para poder de esa manera mantener viva la vida de esta obra y para que las siguientes generaciones las puedan leer? ¿Qué obras hubiera guardado en su memoria? Algunas que se le ocurran. Sí, bueno, las que viene más a mi memoria, por ejemplo, me parecería oportuno las Hojas de Hierba de Walt Whitman. Walt Whitman, qué bueno. Gracias a usted por ese dato. Sí, es una obra extraordinaria, Walt Whitman. Aparte también los cuentos de Lovecraft, creo que serían también más facilistas de poder estudiarlos, grabarlos y difundirlos. Y Virginia Woolf, hay una obra, Orlando. ¿Cómo se llama? Orlando. Orlando. ¿Orlando Furioso? No, Orlando solamente. Orlando, una biografía. Sí. El tono irónico creo que resalta Es un libro bastante. precioso de Virginia Woolf. Me parece Ya. bastante coherente. Ve, usted está aportando obras que no he leído, y entonces ya me sirve a mí de referencia, ¿no? Ya digo, ah, caray, entonces estas obras, claro, muchas de las cuales nadie ha leído todo, pero esa es importante. Así se salva la literatura en esa circunstancia. Y como sí. un añadido, no sé, como un añadido hay una que me gusta muchísimo, Medea, de Eurípides, creo, que también tiene una carga nacional bastante fuerte. Geniales. Muy bien. Buenos datos, estamos grabando eso para precisamente conservar, ¿no? Para que alguien vaya y en el archivo, en el video, vea qué obras y se pueda orientar. Porque si alguien me dice, esta obra es importante, yo trataré de leerla, ¿no? Me esforzaré por leerla, ¿no? Sí, el señor Vizcarra, ¿qué obra habría recomendado o qué obras él? Yo sé que él tiene una lista amplia, pero con que diga algunos títulos que puedan ser de aporte para nuestra información. Sí, profesor. Yo solo diría, primero sería La ciencia de la lógica de Hegel. Ajá. Luego eso por la importancia, ¿no?, mundial. Y Claro. Luego, claro, para mí la importancia en poesía, yo rescataría el Manifiesto Ultraísta de Borges. Borges. Claro, y de ahí las obras de Dostoyevsky para profundizar en narrativa, ¿no? Y el que me gustaría de esa narrativa sería Miller. A mí me gusta Henry Miller. Henry Miller. Claro, es un grande, ¿no? Él es el de los trópicos, pues. Gilles Deleuze. Deleuze, sus obras filosóficas me parecen bastante. También a Nietzsche, rescataría la mayoría de sus obras. Claro. Y en poesía, en español, digamos, latinoamericana, a Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío, ¿ves? Claro, antes que... Y no sé si... Y solo a Rubén Darío, creo. Rubén Darío, sí, es un grande. Y ya lo hemos leído en el curso, ¿no? Me parece. Pues vamos a leerlo también. Es en el otro curso. Eso está, el Darío estás leyendo en el otro Sí, curso. sí, es verdad, es verdad. Pero ahí está ese material, se lo vamos a pasar también, porque en el otro curso, señor Vizcarra, en el de Literatura Hispanoamericana del 19, ahí sí hemos estado estudiando, y aún en las próximas clases vamos a leer algunos textos de Rubén Darío, que realmente es un poeta grande, ¿no? Grande, más grande de lo que uno cree realmente, ¿no? Como otros también. Bueno, entonces hemos hecho este simulacro de la lectura. Hemos planteado la situación en términos dramáticos. La literatura está en peligro.
de ser aniquilada. Y ahí, en ese momento, en ese contexto, es que releemos este cuento donde alguien también está en peligro. Ojo, ¿no? Bien, ahora sí, por favor, señorita Mitac, a usted, que es en nuestro curso, pues la presencia femenina, usted había sido invitada a comenzar la lectura. Luego en algún momento le pediré al señor Wharton, al señor Vizcarra, para que participen en la lectura de este breve texto que estamos releyendo en realidad, porque todos ustedes lo conocen, pero precisamente por eso es que quiero aprovechar ese conocimiento para releerlo y luego plantear un pequeño trabajo en directo, ¿no? Hasta donde dure la clase. Bien, señorita Mitac, le escuchamos, por favor. Trate usted, como le recomiendo, hacer una lectura que sea una interpretación, ¿no? Es decir, un texto literario tiene que ser leído como eso, como un objeto que se plasma plenamente con la contribución del lector. Sin lector no hay literatura. Vamos a ver la lectura de este relato. Señorita Mita. A ver, en volumen un poco más alto para que... ¿Ahí se logra escucharme? Sí. Ahí ya la escuchamos. Aunque hay un eco ahí. Sí, ya lo corté. Ya. Sí, la escuchamos. Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Me dejó interesar lentamente por la trama, por el dibujo del personaje. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcería, volvió al libro en la tranquilidad del estudio, que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, si lo hubiera molestado como una instante necesidad de instituciones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgastando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir que a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos tenían al alcance en la mano y más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Gracias. Continúe, señor Wharton. Adelante, señor Wharton, continúe. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo detenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores.
A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Gracias. A ver, señor Vizcarra, por favor. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Muchas gracias por la participación de ustedes 3 que en su calidad de lectores han releído este texto que recrea la vida o unos momentos de la vida de un personaje cuyo nombre no se dice y que se dedica y que trata de concentrarse en la lectura de una novela. Y hemos recorrido a través de las imágenes que ha creado Julio Cortázar. Nos hemos encontrado con este texto de final abierto, ¿no? Que sugiere, que connota, en fin. La idea, para que esto sea más fructífero, ya que ustedes son lectores especializados, entonces en lo que queda de nuestra clase, primero me gustaría, antes de plantear esta agenda, que es una agenda que se puede, digamos, comenzar ahora, no va a implicar el trabajo que vamos a hacer ahora, porque la próxima semana ya quedamos en que ustedes van a presentar sus trabajos y lo van a exponer. Ahí sí ustedes tienen un papel protagónico, pero ahora en esta clase, en esta sesión viva de el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, estamos cumpliendo con eso. Estamos leyendo textos literarios, ¿no? Qué curioso decir lecturas literarias, es decir, lecturas como sinónimo de libro, ¿no? De obra. Eso es algo que no nos damos cuenta. Decimos, pásame tal lectura. No, es un texto. Pero sí, claro, es lectura porque alguien tiene que leer ese texto. Y este texto, esta lectura de Cortázar, pues muchas veces ha sido leída por ustedes. Me gustaría, primero, quizá incluso para ordenar las exposiciones que ustedes puedan hacer, aquí hay una agenda que yo he señalado, ¿no? ¿De qué aspectos podríamos hablar? Porque ahora lo que sí nos interesa es que ustedes, como tienen además la memoria, supongo, cercana, del otro texto, del texto de Rodolfo Inostroza, que leímos y comentamos en la clase pasada, y ahora hemos leído, acabamos de leer Continuo en los parques. Me gustaría que ustedes hablaran acerca de estos temas, y podrían haber otros más que ustedes quieran agregar, ¿no? Y sobre todo a través de esas intervenciones que cada uno de ustedes va a tener, pues sí, quisieran también, o van a tener la oportunidad de decir qué resaltarían, qué destacarían. Hay semejanzas entre uno y otro texto, de modo que se pueden referir, primero quizá rescatar lo de
lo de la lectura que acabamos de hacer, pero luego también poder establecer comparaciones de estos aspectos principalmente, porque de eso se trata, de relacionar estos dos textos y eventualmente con otros que señalaremos en la siguiente reunión. Por ejemplo, los narradores, ¿no? En uno y otro relato, ¿qué tipo de narrador encontramos en una y otra narración breve? Luego, bueno, y todo lo que ustedes quieran decir, todo lo que ustedes saben mucho, técnicamente, narratológicamente, saben mucho acerca de los lectores. Entonces ya saben que todo esto no es sino creación e invención de un determinado tipo de narrador, ¿no? Y me gustaría que en la respuesta ustedes puedan precisamente hacer gala del conocimiento especializado que tienen acerca de la importancia del narrador en un cuento, en una novela. Luego también ustedes pueden destacar, ¿no?, los personajes en uno y otro texto. El perfil sociocultural, sociológico, los rasgos culturales, todo eso también que analizamos en un relato, ¿no? Luego la trama en sí misma, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo la plantea cada uno de ellos, hay una linealidad, no la hay, qué sé yo, esta ordenación que hace cada narrador para hacer más interesante la lectura, y los temas que hay, tanto los temas metaliterarios propiamente, temas en los cuales hay coincidencias y también diferencias en uno y otro texto, pero también puede haber otros temas que ustedes quieran señalar, ¿ya? Bien, entonces comenzaríamos con la señorita Mitak. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Cuáles son sus observaciones al texto? ¿Qué nos podría decir? Le he dado una agenda, los narradores en uno y otro texto, los personajes también, la trama en sí misma, la secuencia, cómo ha sido distribuida la narración, y luego los temas, que creo es otro tema importante, y cualquier otro aspecto que usted quiera señalar. Recuerde que son primeras impresiones, de manera que esto puede dar pie incluso que después se pueda ampliar, pero ahora nos interesa así, ya que estamos terminando de leer uno y otro texto. ¿Qué podría usted señalar? Bueno, para mí la carga fantástica creo que del texto está justamente en este encuentro de las dos historias, ¿no? Como creo que lo fantástico va hacia ese punto, supera el aspecto real, lo ficcional. Entonces este encuentro nos plantea otro tipo de un cuestionamiento acerca de nuestra realidad y también qué tan cercanos o lejanos, qué tanto sería, o qué sería, mejor dicho, la realidad en sí. Claro, creo podría que ocurrir, a la temática, ¿no? Me suscita eso, ¿no? Claro. Este factor fantástico me parece bastante importante en el texto. Lo fantástico, como usted dice, ¿no? Ese tránsito desde la realidad hasta la fantasía, ¿no? Y ese choque entre estos dos elementos, como bien señala. ¿Algo más que agregar usted acerca de estos conceptos? En ese sentido, ¿cuál sería la gran diferencia que hay con el narrador de Inostroza, el cuento El tiempo recobrado? Bueno, en El tiempo recobrado, Ladi se ve inmerso en el texto. Y en el cuento que acabamos de leer, en el de Cortázar, es el texto que supera y llega hacia el lector. Entonces no es tanto que el lector se infiltra hacia el trama. Yo siento más bien que ella sale del texto, ¿no?, la propia ficción, y lo involucra. Significaría quizá de que en cierta medida esta relación entre lector y obra se remarca que es muy, muy poderosa, pero en el de Vladi todavía tenías, creo que
podía hacer una diferenciación entre lo que es la realidad, bueno, una realidad representada, y lo que es la parte ficcional, ¿no? La parte de la lectura. Él claro. era consciente de que era un texto. En cambio, el que acabamos de leer nos muestra lo ficcional como parte de nuestra realidad, de nuestro entorno. Entonces a la vez nos cuestiona qué tan real podría ser lo que estamos viendo, ¿no? Nos cuestiona nuestra propia realidad representada. Sí, bueno, ahí sí. Algunos temas, diría usted, que se podrían, además de los que ha planteado, algún otro tema que se podría rescatar, resaltar para usted como estudiante, especialista de literatura. ¿Ha hecho algún análisis de este texto o qué aspecto le gustaría destacar a usted? Bueno, recuerdo la continuidad del texto de Nostroza, esta relación que tenía también con los textos del Correcto. ¿no? Sí, gracias, señorita Mita. En esa medida era más descriptivo, creo. Ajá. Pero Cortázar es más profundo. Correcto, la verdad sí. Que el texto anterior no me llamó de manera personal la atención. Lo sentí muy descriptivo, muy continuo, muy rápido. Así es, muy rápido, porque ¿no? Los hechos son muy unidos, muy seguidos. Sí. No profundizaba en uno en específico. En cambio, Cortázar está enfatizándose en estas dos historias y toma solamente lo que le es necesario para que cuando hay el choque, esta confrontación de estas dos historias, valga la redundancia, por parte del lector sea más intenso, ¿no? Sí. Sí, interesante esa observación que es en el sentido de la profundidad. Acá hay una profundidad, una intensidad en la anécdota a través de un lenguaje narrativo muy preciso, ¿no? Mientras que en el otro hay una expansión producto de ese encuentronazo que ha tenido este lector un tanto despistado, ¿no? Y que trata las cosas de manera rápida, a veces quizá en forma irónica. Señor Wharton, ¿usted qué nos puede decir a sus compañeros, a mí, qué rescataría usted de uno u otro texto, como ha hecho la señorita Mita? Usted puede decir también, este me gustó más, este me gustó menos, o destacar en uno de ellos. Como lector especializado, ¿usted qué destacaría en estos dos relatos? Donde, fíjese usted, en común es la cuestión del lector, en una y otra forma, ¿no? Muy bien, que escuchamos sus ideas. A ver, sí, como se mencionó, este texto, este cuento breve, pues representa la experiencia inmersiva del lector, como más intensa. Al menos esa intensidad se nota fácilmente porque abunda en lo que se está leyendo, en lo que el lector está leyendo, ¿no? Abunda la descripción, el drama, y se establece esa continuidad justamente entre la realidad y la ficción. En cambio el otro pues es un tono más anecdótico, por así llamarlo, usa más los sustantivos propios, es decir, como una enumeración de objetos y personas o situaciones que ya uno debería conocer de antemano, ¿no? En ese sentido es meta literario, ¿no? Sí, pues. En cambio, en el otro sí, también sigue siendo meta literario, pero la experiencia es más inmersiva, ¿no? Para el lector, al menos así trata. Pero a mí ambos me parecieron buenos. Sí. Es cierto que el otro es un poco más serio, entre comillas, pero
El otro, el de Inostroza, justamente porque es más anecdótico, es más actual también, porque debe ser ya por mis gustos, ¿no? Porque acá menciona cosas más así cotidianas como una cerveza Budweiser o estar en shorts, o incluso que llega de Ecuador y un amigo le llama Monilandia, ¿no? Entonces, ahí se ve ahí se ve creatividad en las relaciones. Lo otro sí me pareció un tipo de lenguaje más típico de los cuentos, justamente de Cortázar, ¿no? Es decir, es un lenguaje al que ya estamos acostumbrados por lo general los que nos dedicamos un poco más a este campo. Por eso que no me impacta tanto como el otro, ambos lo siento desde un mismo nivel, ¿no? Más o menos. Muy bien. Algo más sobre los narradores en sí mismos, que son los responsables finalmente de... los dos son omniscientes, ¿no? Los dos están escritos en tercera persona, ¿no? Esa es una semejanza, pero a pesar de semejanza hay, como ustedes han dicho, creo, esa diferencia cualitativa entre uno y otro texto. El de Inostroza se desarrolla a través de un tiempo y de un espacio visibles, geográficos, con nombre propio, anécdotas, ironías, mientras que el otro, el de Cortázar, es algo más concentrado, ¿no? Hay detalles también, ¿no?, acerca de ese lector. Ese lector también es un personaje del mundo de la realidad, ¿no? Pero allí la ficción se hace fuerte y pone en peligro, no sabemos, puede darse o no ese tránsito. ¿Cuál sería la impresión de señor Vizcarra? ¿Qué quiere agregar? ¿Qué quiere añadir? ¿Qué le dice el texto? ¿O qué le sugieren ambos? Ya sabemos las opiniones que usted va a dar sobre el anterior, pero en fin, siempre creo que es interesante, uno se enriquece con los aportes de los otros lectores en este diálogo que estamos realizando. ¿Qué podría usted decirnos sobre estos dos textos? Bueno, profesor, primero una impresión personal. A mí me encanta el cuento, lo he leído varias veces y cada vez que vuelvo a él, en este caso por su clase, atrapa siempre. Me da nueva... Claro, es un texto que a mí me encanta, es el cuento que es el cuento para mí, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo rescatar el tema del amor común en toda la literatura, ¿no? La literatura siempre tiene ese tema en las novelas del amor, y acá el amor ha llevado al personaje que lee, o sea, nuestro primer personaje es el señor que se sienta en el terciopelo negro. El segundo personaje es el que está dentro de ese libro que está leyendo. Así es. El amor ha llevado a que ese personaje llegue a matar a su autor, ¿no? Justamente como Niebla de Unamuno. Como Niebla de Unamuno, sí. Donde el personaje va a hablar con Unamuno y le dice algo que ya mátame, ¿no? Entonces, bastante relacionado. Sí. Pero la continuidad desde el cuento, ¿no? Y también el título, continuidad de los parques. ¿A qué se refiere, no? Justamente el señor del terciopelo del sillón está frente a un parque, ¿no? Y la obra también, cuando dice que corre, ¿no?, está en otro parque. Sí. Entonces, cuando se habla de la literatura, nosotros podemos citar un parque y crear personajes ficticios, ¿no? Claro. Sin embargo, hay una continuidad de esa misma existencia, porque es el mismo parque. Entonces, se crea una nueva realidad, ¿no? Es como que la literatura tenga vida, está creando cosas. Entonces, hay una continuidad de los parques, ya que solo por el hecho de existir tras la letra, ya se crea ese personaje. La literatura está creando la existencia de ese mundo, ¿no? Entonces, eso más puedo rescatar, y la presencia de la muerte, ¿no? Cuando del amor que va y tiene que matarlo otra vez. O sea, me sorprendió la primera vez que lo leí, y cada vez que lo leo me sigue llevando de no te orina. También este cuadro se lo doy como, bueno, tal vez usted ya lo sabe, pero hay un audiolibro de Cortázar mismo que se llama Cortázar lea Cortázar, ¿no? Ah, interesante.
búsquelo en YouTube, está ahí, ¿no? Colgado gratis. Y la cosa que el primer cuento que él lee es este, ¿no? Y la manera como él lo lee me llama más la atención, ¿no? Me llena más de vida este cuento y hace que me siga encantando, ¿no? Escuchar la voz de él, ¿no? Imagínese usted, el creador de este gran relato, y que como está señalado, pone en un primer plano, en una forma muy concisa, muy breve, porque la lectura del cuento demora minutos, pero en esos minutos logra crear, combinar elementos, imágenes, para demostrar que hay un drama, como usted decía, el drama del amor, el amor culpable, el triángulo amoroso, ¿no? Y también ese enfrentamiento que se produce entre la realidad y la ficción. De pronto... También puede ser la muerte de Dios también, si el autor, el que lee, en cierta manera, es como el escritor, los dos ponen en acción al personaje de la literatura, ¿no? Claro. El lector, el escritor lo crean, entonces matas a Dios de esa manera, justamente yendo a matar al lector, yendo a matar al escritor en Unamuno, ¿no? Matas a Dios. Así es, se mata a Dios, ¿no? El triángulo amoroso donde matas a Dios. Sí, la presencia, además, en el relato, el relato de Cortázar, la presencia de la pareja, ¿no? Hombre y mujer. Bueno, el triángulo, tres personajes, ¿no? Tres personajes que mantienen una relación secreta. Bueno, la relación de amantes siempre es una relación secreta. Esto me hace recordar un cuento de Arriola, que quizá ustedes lo han leído, que se llama El Faro. ¿Lo han leído? Les recomiendo, debe estar allí en la línea, un cuento de Arriola, que se llama así, El Faro. El tema es el mismo, pero en este caso lo curioso es que es un triángulo también, hay un amor cómplice entre los tres, pero ahí los tres viven en un faro, ahí trabajan los tres, y ahí ha surgido esta relación de tipo prohibida, que es pues la relación del amor con la infidelidad. Intensamente también trabaja. Allí ven ustedes con los aportes que están dando, podemos establecer, y claro, con muchas novelas también, ¿no? Las novelas de diferentes autores que han trabajado el tema de la infidelidad, Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Y así, por estilo, es decir, Cortázar ha concentrado, como ustedes señalan, este gran tema de la infidelidad, el tema del amor culpable, tema de grandes novelas, de una forma que, como se ha señalado, siempre cautiva, siempre emociona esa perfección, pero el cuento es explosivo, y además con ese final abierto, no sabemos, ¿no?, qué va a pasar. Curiosamente este es un cuento espejo, ese lector real de pronto se siente invadido por la ficción, y quizás esa ficción va a ser capaz de destruirlo. A eso va, el puñal, ¿no?, la violencia, la sangre ahí, como elementos que van a dar curso a esta derrota. Y en el curso del relato se hace referencia también a todos estos aspectos. Todo está ahí muy bien ubicado en este breve texto de don Julio Cortázar. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Recuerden que la próxima semana ustedes son los expositores de sus textos, de acuerdo a... Envíenmelos para verlos, y yo creo que vamos a hacer un gran disfrute con estos exámenes que ustedes van a plantear. Envíenmelos, que de acuerdo ya al orden establecido, se expondrán en las clases de la próxima semana, como hemos quedado, por razones que ya se comprenden perfectamente. ¿Correcto? Bien, así quedamos en principio. Entonces quedamos convocados para la próxima semana
la situación, bueno, ya lo conocen, pero en fin, tratemos de rescatar precisamente estas experiencias que estamos teniendo con la literatura. Muy bien, buenas tardes con ustedes, nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes, buenas tardes. Listo. Un ratito, un ratito.